La noche dentro de la casa cambió por completo después de un episodio que nadie esperaba. Lo que había comenzado como otra jornada llena de discusiones y enfrentamientos terminó convirtiéndose en uno de los momentos más tensos desde que inició la temporada. Todo comenzó cuando la jefa decidió imponer un castigo general que dejó a todos los habitantes en la misma situación, absolutamente todos quedarían nominados. La decisión fue contundente y no dejó espacio para interpretaciones. No se trataba simplemente de una estrategia de juego, ni de una dinámica sorpresa para mover la competencia. Era una sanción directa. La jefa había observado cómo, durante los últimos días, el ambiente dentro de la casa se había deteriorado hasta niveles preocupantes. Las discusiones dejaron de ser simples roces entre participantes y empezaron a transformarse en enfrentamientos cargados de hostilidad, gritos e incluso faltas de respeto que ya no podían pasar desapercibidas. Antes de continuar, te invito a que te suscribas porque aquí hablamos a fondo de tus reality shows favoritos, con análisis, noticias, adelantos y todo lo que realmente importa de cada episodio. Pero lo que más molestó a la jefa no fue únicamente la manera en que los habitantes se trataban entre ellos, sino también la forma en que algunos comenzaron a ignorar las reglas básicas del programa. Hubo momentos en los que se interrumpían las indicaciones durante las galas. Cuestionaban decisiones en vivo y respondían de forma inapropiada tanto a la producción como a Javier, quien intentaba mantener el orden durante las transmisiones. Cuando finalmente se anunció la sanción, el silencio se apoderó de la casa. Nadie esperaba que el castigo fuera tan amplio. Normalmente, las sanciones recaen sobre uno o dos participantes que cruzan una línea específica. Esta vez no. Esta vez todos pagaban por el clima que se había creado. La reacción fue inmediata. Muchos quedaron completamente sorprendidos. Otros bajaron la mirada, entendiendo que, de alguna forma, todos habían contribuido al caos de los últimos días. La jefa fue clara al explicar que la violencia verbal debía disminuir de manera urgente. El reality podía tener conflictos, rivalidades y estrategias, pero no podía convertirse en un ambiente donde el respeto desapareciera por completo. Después de la gala, la casa entró en un estado extraño, casi como si el tiempo se hubiera detenido por un momento. Nadie tenía muy claro qué decir ni cómo reaccionar. Era evidente que algo había cambiado. Aquella sanción colectiva había funcionado como un golpe de realidad para todos. Poco a poco, algunos comenzaron a acercarse entre ellos. Los que horas antes se gritaban comenzaron a hablar con un tono completamente diferente. Hubo apretones de manos, abrazos y conversaciones que parecían buscar una especie de reconciliación improvisada. Uno de los primeros momentos de ese intento de calma ocurrió cuando varios habitantes decidieron aclarar malentendidos que se habían acumulado durante la semana. Las palabras ya no sonaban como ataques, sino como intentos de cerrar heridas. Fabio fue uno de los que aprovechó ese ambiente más tranquilo para expresar algo que lo había estado incomodando desde hacía días. Explicó que había ciertos temas personales que prefería no tocar dentro del programa y que le resultaba desagradable cuando se mencionaban de forma ligera durante las discusiones. No habló desde el enojo, sino desde la necesidad de poner límites. Dijo que no tenía ningún problema con nadie en particular, pero que hay asuntos que simplemente no deberían usarse como armas dentro de un conflicto. Su tono calmado ayudó a que la conversación no volviera a escalar. De hecho, varios de los presentes le respondieron mostrando comprensión. Era evidente que la advertencia de la jefa seguía resonando en la mente de todos. Sin embargo, no todos reaccionaron de la misma manera. Mientras algunos intentaban reconstruir las relaciones dentro de la casa, hubo quien prefirió aislarse por completo. Ese fue el caso de Josh. Apenas terminó la gala y se confirmó la nominación colectiva, él prácticamente desapareció de la dinámica del grupo. No discutió, no se defendió, no participó en las conversaciones posteriores. Simplemente se levantó, caminó hacia la habitación y se acostó en su cama. Fue una reacción silenciosa pero muy reveladora. Mientras en otras ocasiones, Josh había sido una figura activa dentro de los conflictos de la casa. Esta vez parecía completamente apagado. Algunos pensaron que estaba molesto. Otros creyeron que simplemente necesitaba tiempo para procesar lo que había ocurrido. Horas más tarde, Kirby intentó acercarse a él para convencerlo de que al menos saliera a cenar con el resto. El intento fue amable, casi fraterno, pero no tuvo demasiado éxito. Josh apenas respondió y permaneció acostado, mirando al techo, como si estuviera desconectado de todo lo que ocurría a su alrededor. Su silencio generó varias interpretaciones entre los demás habitantes. Mientras tanto, en otros rincones de la casa, las conversaciones empezaron a girar hacia otro tema inevitable: la placa de nominación. Como todos estaban nominados, el juego había cambiado radicalmente.
Ya no existía la posibilidad de sentirse seguro o protegido detrás de alianzas momentáneas. Esta vez cualquiera podía salir. Esa incertidumbre abrió el clásico debate que siempre aparece en los realities, el apoyo del público. Algunos comenzaron a preguntarse quién realmente tenía seguidores afuera. Se mencionaron nombres de participantes que ya habían sobrevivido a eliminaciones anteriores, lo cual para muchos era una señal clara de que contaban con respaldo del público. También surgieron dudas sobre aquellos jugadores que habían pasado más desapercibidos en situaciones normales. Mantenerse en segundo plano puede ser una estrategia válida, pero ahora, con todos en riesgo, la invisibilidad podía convertirse en un problema. Uno de los nombres que empezó a aparecer en esas conversaciones fue el de Joridan. Varios habitantes comentaban que, si quería continuar en la competencia, debía empezar a mostrarse más. Hasta ese momento, había sido una figura relativamente silenciosa dentro de la casa. Alguien que evitaba meterse demasiado en los conflictos. Pero en un momento donde todos están nominados, pasar desapercibido puede ser igual de peligroso que ser demasiado polémico. Mientras esas charlas se desarrollaban, otro episodio impactante ya había ocurrido durante la gala y seguía generando comentarios dentro y fuera de la casa. El momento involucraba directamente a Oriena. Durante la ronda de nominaciones, todo parecía desarrollarse de manera normal. Los participantes entraban al confesionario uno por uno para asignar 3, 2 y un punto a los compañeros que querían nominar. Cuando llegó el turno de Oriena, la jefa le recordó una vez más que el nivel de violencia dentro de la casa debía disminuir. Era una advertencia dirigida a todos los habitantes, pero que, en ese momento, se estaba reiterando directamente a ella. Oriena respondió que entendía el mensaje. Sin embargo, en lugar de proceder inmediatamente con su nominación, decidió hablar. La participante llevaba varias horas emocionalmente afectada. Durante la gala había tenido discusiones con algunos compañeros y además estaba lidiando con un tema personal que la había hecho llorar. En repetidas ocasiones, la reciente pérdida de su mascota. Cada vez que mencionaba ese asunto, se quebraba emocionalmente. Pero dentro de la casa, no todos reaccionaban con empatía. Algunos empezaron a insinuar que estaba utilizando ese dolor como una forma de victimización. Esa presión emocional terminó acumulándose. Cuando se encontró frente a la jefa en el confesionario, Oriena decidió plantear algo que llevaba tiempo pensando. Quería entender por qué. Si en la gala anterior les habían pedido bajar la intensidad de los conflictos, seguían permitiendo situaciones que fomentaban ese mismo clima hostil. Desde su punto de vista, no todo lo que ocurría dentro de la casa estaba siendo mostrado de manera justa. Sentía que algunos enfrentamientos no aparecían en pantalla mientras que otros se amplificaban. Era un cuestionamiento directo al manejo del contenido del programa, pero la jefa no permitió que la conversación tomara ese rumbo. Le explicó con firmeza que ese no era el momento para abrir ese tipo de debate. El proceso de nominación tenía reglas claras y lo único que debía hacer era asignar sus puntos. Oriena insistió. Quiso continuar con su reclamo, buscando una explicación más profunda sobre lo que ella consideraba una narrativa incompleta de lo que ocurría dentro del reality. Fue entonces cuando ocurrió algo que dejó a todos sorprendidos, sin levantar la voz y sin entrar en discusión. La jefa tomó una decisión inmediata, la nominación de Oriena quedaba anulada. No habría votación de su parte. El mensaje fue claro. Si un participante no seguía las reglas del proceso, perdía el derecho a participar en él. La conversación terminó en ese mismo instante. Oriena fue invitada a abandonar el confesionario y la gala continuó. El impacto del momento fue enorme. No era común que una nominación fuera cancelada de esa manera, y mucho menos en medio de una transmisión donde todo estaba ocurriendo en tiempo real. Para algunos habitantes, lo ocurrido fue una señal clara de que la producción estaba decidida a mantener el control del programa. Para otros, fue una situación incómoda que dejaba en evidencia lo delicado que se había vuelto el ambiente dentro de la casa. Cuando Oriena regresó con el resto, las reacciones fueron variadas. Algunos se mostraron sorprendidos. Otros preferían no opinar demasiado sobre lo ocurrido. Pero todos entendieron algo importante, la jefa había marcado un límite muy claro. El confesionario no era un espacio para confrontar a la producción ni para cuestionar las reglas del juego en medio de una dinámica oficial. Así terminó una de las galas más tensas de la temporada. Entre la nominación colectiva, las disculpas forzadas, el silencio de algunos participantes y la sanción a Oriena, quedó claro que la casa había llegado a un punto crítico. La paz que se veía ahora dentro de las paredes no necesariamente significaba que los problemas se hubieran resuelto. Más bien parecía una calma temporal provocada por el temor a nuevas consecuencias. Nadie sabía cuánto tiempo duraría esa tregua.
Lo único seguro era que, con todos en la placa de nominación, la próxima eliminación podía cambiar por completo el rumbo del juego. Y en un ambiente donde cada palabra pesa más que nunca, cualquier movimiento podría convertirse en la diferencia entre seguir luchando por el premio o abandonar la casa definitivamente.